aquí en la casa del Señor. Acompáñame, hermano, a hacer una oración. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo, este culto que lo realizamos para Él. Es el único motivo de que estamos aquí, para alabar el nombre de nuestro Dios. Y vamos a hacer esta oración. Padre bendito, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias, Señor, primeramente por la vida que tú nos concedes, Señor. Dándote gracias, Señor, porque nos concedes salud, nos concedes bienestar, Padre, nos concedes poder estar una vez más aquí en tu casa, Señor, gozándonos, alegrándonos, Señor, adorándote, Señor, alabándote, Padre. Recibe, Padre, estos cantos, Padre, recibe este tiempo, Señor, en que nosotros estamos aquí, Señor, para glorificar tu nombre, Padre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar aquí. Te pedimos, mi Dios, te suplicamos que traigas con bien a los hermanos que vienen en camino, Padre, que puedan llegar a tiempo, Señor, y estar gozosos con nosotros. Tráelos con bien, mi Dios. Y a mis hermanos que no pueden venir por cualquier motivo o circunstancia, Señor, tú la conoces. Tú conoces los motivos, las razones, Señor, pero hasta ahí donde están, Señor, que tú también les bendigas, Señor, que también venga a su mente, Señor, poder recordar, Señor, estos tiempos, Señor, tan especiales, en donde tu Hijo Jesucristo, Señor, dio la vida por cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar aquí, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana, que nos guíe, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea en tu nombre, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Estos son cultos especiales en donde recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y vamos a dar lectura acompáñenme en su Biblia, al libro del profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 53. Parece un poco triste, un poco lamentable que estos días en que mucha gente recuerda el nacimiento, la muerte del Señor Jesucristo, la Semana Santa, la Semana Mayor, y en donde muchos pues ni siquiera se acuerdan de Jesús, ni siquiera saben a qué vino Jesús. Hay tanta gente, veíamos ayer en la televisión, tanta gente que hace pues tantas cosas por ignorancia, y en realidad lo que realmente significa esta obra de nuestro Señor Jesucristo lo ignoran, no lo saben. Muchos ven imágenes de Jesucristo, muchos ven imágenes, bueno, de Jesucristo entre comillas, ¿verdad? Porque no son ni imágenes de Jesucristo. Muchos ven interpretaciones que se hacen por la calle, y tristemente oímos, o yo he oído mucho que dicen, llegan a ver una imagen de Jesús crucificado con la corona de espinas, y lo que dicen es, pobrecito, pobrecito. Y vamos a portarnos bien porque pues mira lo que le pasó, pero no saben en realidad el significado de todo esto, y es triste. Y a nosotros nos toca, hermanos, llevar ese evangelio, a nosotros nos toca llevar esa verdad que hay detrás de todo esto. Acompáñame a leer Isaías 53, voy a dar lectura hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Esta lectura, hermanos, junto con el salmo que nos compartió ayer nuestro hermano Edgar, nos dan un relato, hermanos, más vivo de lo que fue la crucifixión de Cristo. Y estos pasajes, hermanos, de Isaías y Salmos nos enseñan más claramente qué fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, qué fue lo que vivió el Maestro en esta crucifixión. En los evangelios, hermanos, encontramos relatos acerca de su crucifixión, ¿verdad? Cómo fue la crucifixión, cómo fue que lo arrestaron, parte de su sufrimiento. Ayer estábamos viendo también en el Getsemaní, cuán terrible fue el dolor, cuán terrible fue lo que él experimentó en el Getsemaní. Lo estábamos viendo ayer, nos estaba enseñando nuestro pastor cuánto fue el sufrimiento, y no terminó ahí, siguió todavía ese sufrimiento. El profeta Isaías hace 700 años, antes de que Jesús naciera, nos permite ver algo acerca del sufrimiento. 700 años antes nos permite ver algo del sufrimiento que iba a padecer el Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. En los evangelios, hermanos, podemos ver también cómo toda la gente que estaba ahí ignoraba, de alguna manera, ignoraba todo ese dolor que estaba pasando el Señor Jesucristo. Toda aquella gente que gritaba crucifícale, toda aquella gente que le entregó, toda aquella gente que solicitó que nuestro Señor Jesucristo fuera ejecutado, ignoraba en realidad todo el dolor que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de leer ahorita en este capítulo, en Isaías 53, en el capítulo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de su paz fue sobre él. Dice el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, y dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. ¿Quién fue el que cargó en él? Nos dice aquí la palabra de Dios que fue Jehová. ¿Sí? No fueron los romanos, no fueron aquellos que lo latiguearon, aunque había odio en ellos, aunque había rencor en ellos, aunque había insensibilidad, fue la ira de Dios la que fue descargada en nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver también en el en el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue la ira de Jehová, lo que nos explicaba ayer nuestro hermano Gibran acerca de esta ira que fue descargada sobre nuestro Señor Jesucristo. No fue cualquier cosa, hermanos, y como veíamos ayer, no fue que nuestro Señor Jesucristo no quisiera pasar, no quisiera tomar esa copa, no por la corona de espinas, no por los latigazos, no por los escupitajos, sino porque era la ira de Dios, porque iba a haber una separación de Dios, porque le iba a dar la espalda. Y ahora vemos, hermano, en estos días cómo la gente hace de todo esto un circo, un espectáculo en las calles. No se imaginan
todo aquel dolor, ni nosotros mismos podríamos imaginarnos todo ese dolor por el que pasó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor no quiere, hermanos, que las cosas santas hace que se hagan algo común y corriente para nosotros. Así como hubo en aquel entonces, en aquella crucifixión, hubo mucha gente que estuvo espectadora, mucha gente insensible. A veces yo me ponía a pensar y digo, ¿cómo puede ser? Porque yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta ver sufrir a nadie. Yo creo que inclusive si vemos a alguien que lo están golpeando, que o lo ayudamos o nos volteamos porque no queremos ver. A mí me pasa eso, ¿no? Entonces yo no, o sea, a veces no alcanzo a comprender cómo esa gente estaba ahí sentada viendo al maestro, cómo era crucificado, cómo era desangrado y me pongo a pensar qué gente tan insensible, pero la misma palabra me enseña a mí que muchas veces yo soy insensible también, cuando esto lo tomo como algo común, como algo que, o sea, a veces cometemos el error de mucha gente que en estos días se acuerda de él y sufre y pobrecito y qué le pasó y no hay que comer carne y que no hay que hacer esto y que no hay que salir. Pero el día de mañana, la siguiente semana se nos olvida y volvemos a nuestra vida normal. Y eso es algo que no debemos de hacer, hermanos, es algo que es menospreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que continuamente, hermanos, tenemos que estar haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente estos días, durante todo el año, hermanos, tenemos que estar haciendo memoria de todo esto que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el capítulo 53, los últimos versículos nos hablan acerca de la satisfacción del Señor Jesucristo. Dice, acompáñeme al versículo 10, donde dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Después de todo ese sufrimiento, después de todo eso que pasó el Señor Jesucristo, dice el versículo 11, verá el fruto de su aflicción, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará él satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Gracias a Dios, hermano. Y aquí podemos ver la grandeza de nuestro Dios, como dice la palabra de Dios que él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecha. Y tú y yo, hermanos, somos parte de ese fruto, de esa aflicción, el que ahora podemos decir, hermanos, que somos salvos, el que ahora el Señor Jesucristo ha pagado por nosotros lo que nosotros teníamos que haber pagado. Y es motivo, hermanos, para agradecerles, motivo para estar aquí presentes, para levantar nuestras manos, para doblar nuestras rodillas, hermanos, no solamente aquí en nuestra casa, en todo momento, hermanos, tener en memoria todo esto que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración, hermano, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar aquí, gracias a Dios por su sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Y vuelvo a repetir, hermanos, que nunca vamos a entender el intenso dolor que Él pasó en todo este tiempo. No lo vamos a entender. La palabra de Dios nos deja ver parte de esto y podemos imaginarlo, pero en realidad nunca lo vamos a llegar a entender, porque pues era el Hijo de Dios y como nos explicaban ayer también, era algo que Él nunca había experimentado y tuvo que experimentar por cada uno de nosotros. Acompáñame a hacer esta oración, hermano, acompáñame, inclina tu rostro, vamos a orar y así vamos a darle paso a nuestro hermano que nos va a dirigir en las alabanzas. Y cuando estemos cantando a Dios, hermano, hágalo con todo su corazón, hágalo gozoso. Sabemos que es un día que recordamos y la verdad es que sí, a muchos nos mueve el corazón, pero
Jesucristo no quedó en esa cruz. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y vamos a hacer esta oración, hermano, acompáñenme. Gracias, gracias mi Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, aprendiendo, Señor, cada día más de ti, Señor, conociéndote cada vez más, Señor. Y especialmente hoy te damos gracias, Señor, porque nosotros, Señor, merecíamos ese castigo. Nosotros, Señor, merecíamos la muerte, Padre. Y sin embargo, Señor, en tu plan perfecto de salvación, Señor, tú decidiste salvarnos, Señor. Gracias te damos, Padre, por ese sacrificio, Señor. Ayúdanos, Señor, a que ese sacrificio, Señor, no lo menospreciemos, Señor, como muchas veces lo hemos hecho, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún tiempo, en algún momento, Señor, menospreciamos ese sacrificio, Señor. Y no nos acordamos, Señor, de que tú has traído mandamientos a nuestra vida, Señor, a partir, Señor, de que te hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Perdona, Padre, nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor, lo que hemos dejado de hacer, Señor, que es bueno y que tú has mandado que lo hagamos y lo hemos dejado de hacer, Señor. Te pedimos perdón por todo ello, Señor. Y te suplicamos, Padre, que nos ayudes a salir adelante, a seguir adelante, Señor. Sabemos que estamos en una batalla, Señor, estamos en una lucha constante, Señor, en contra del pecado, Señor, en contra de tantas cosas, Señor, que se interponen ante ti, Señor, pero por eso es que venimos ante ti, Señor, para pedirte que nos ayudes, que nos fortalezcas, Señor, para seguir adelante. Gracias te damos por este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos siga dirigiendo, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones, penetre en nuestros huesos, Señor. Padre, y que nazca en nosotros, Señor, el deseo, Señor, de llevar esta palabra, Señor, de llevar tu verdad, Padre. Cuánta gente, inclusive familiares nuestros, Señor, viven en error, viven equivocados, viven creyendo doctrinas falsas, Señor, que el mundo les ha dado. Ayúdanos, Señor, a nosotros que hemos aprendido, Señor, de tu palabra, a llevar tu palabra, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor, y este culto, Señor, es para ti, Señor. Estas alabanzas, estos cantos son para ti, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija en todo momento, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, mi hermano, que nos va a dirigir con las alabanzas. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Sí, póngase de pie, mis hermanos. Vamos a entonar estos cantos para la honra y la gloria de Dios. Y este canto se titula En el Monte Calvario. Es este himno hermoso que expresa justamente lo que hemos de recordar el día de hoy, lo que sucedió en esa cruz del Calvario, en expiación por nuestros pecados. Y vamos a entonar este hermoso himno. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús en
sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel, yo seré siempre fiel en seguir a Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gloria a Dios. ¿Cuántos anhelamos estar con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad? Amén, amén, mis hermanos. Vamos a entonar este siguiente canto, solo por gracia. Y fue solo por gracia que Él tomó tu lugar, mi lugar, para morir en esa cruz. Vamos a entonar este hermoso canto. Puedes usar tus palmas. Venció al pecado, venció a la muerte, su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
sus prodigios Él nos sorprende. Es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me dice tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Gracias, Dios, por tu sacrificio en la cruz a través de Jesús. Es quien gobierna nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia, y esplendorosa es su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Solo por gracia, oh Dios, me dice tu perdón. Moriste en esa cruz, mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar. Ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno es el Cordero que pudo vencer. Digno de la gloria es el Rey, digno, digno, digno. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón. Moriste en esa cruz, gracias, Dios. Mostraste allí tu amor, tomaste mi lugar. Ahora soy libre en ti. Oh, por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por tomar nuestro lugar para darnos vida eterna y eterna salvación, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a concluir con este canto, mis hermanos. Tu nombre levantaré. Y hagámoslo así para la honra y para la gloria de Dios. Él dejó su trono de gloria para mostrarnos su perfecto amor, su gracia, su misericordia, cuando merecíamos el castigo que Él padeció en esa cruz del Calvario. Vamos a entonar este canto. Puedes usar tus palmas. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés,
que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que mi vida esté, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levanta. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Sí, gloria a Dios, mis hermanos. Damos gracias a Dios por estos cantos y bueno, pues vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios referente a la crucifixión de Cristo Jesús. Vamos a nuestras Biblias, a Marcos capítulo 15. Hemos llevado todas esta serie de predicaciones en el Evangelio según San Marcos. Y vamos ahora al capítulo 15. El día de ayer estuvimos en el capítulo 14, meditando en la agonía de Cristo Jesús en el Getsemaní. Y ahora vamos a meditar en esta porción de la palabra de Dios, Marcos capítulo 15, versículos 33 al 39. Vamos a darle lectura. Dice de la siguiente forma: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por tu sacrificio en la cruz.
Gracias, Dios, por tu amor incomparable en el que tuviste a bien ir a esa cruz, entregarte, dar tu vida por nosotros. Morir de una forma terrible, de una forma en la cual el odio del ser humano fue descargado sobre ti. Y no solo eso, sino la ira de Dios fue descargada sobre ti por amor a nosotros. La ira de Dios fue total, que tenía que caer sobre nosotros en pago por nuestros pecados, lo cual era una deuda impagable. Estábamos en bancarrota espiritual. Tu Hijo Jesucristo vino a pagar por nosotros. Gracias, Dios. Gracias, amado Dios. Ni miles de gracias alcanzarían para poderlo hacer, Padre. Pero queremos rendirte nuestra vida entera, nuestra vida completa. Así como tú entregaste todo, queremos darte todo. Contigo es todo o es nada, como lo hemos venido viendo, Señor. Y queremos corresponder ese amor, Padre. Ayúdanos en este momento a ver tu palabra, que tu Espíritu Santo guíe, Señor, mi vida, que lo que haya de hablar sea tu palabra y no otra cosa, Señor. Y tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, sensibilizándonos cada día más a tu Evangelio, para cada día más vivir conforme a tu corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Bueno, hemos ya hablado durante estos últimos domingos, el día de ayer, pues cómo ha sucedido y han venido siendo todos estos eventos. Concluye Cristo Jesús esta agonía en el Getsemaní, les dice a sus discípulos que pues ya prácticamente era hora de que Él fuera entregado. Suceden ciertos acontecimientos muy inusuales. Nadie podía juzgar durante la noche. Eran leyes que estaban establecidas en ese tiempo. Nadie podía juzgar durante la noche a nadie. Bueno, juzgan a Cristo Jesús durante la noche. Nadie podía golpear a alguien que iba a ser reo de muerte. Golpearon a Cristo Jesús. Ellos rompieron sus propias reglas. Los legalistas, que eran muy legalistas y que el legalismo les llevaba a cumplir las reglas perfectamente según ellos. Los legalistas que les llevaba a no romper ninguna regla porque eso era pecado, eso era ir en contra. Bueno, rompieron demasiadas leyes que tenían en su gobierno en ese entonces. Los judíos, los religiosos no podían juzgar a Jesús para muerte, y lo que ellos querían hacer era juzgarlo para muerte. Por eso fueron a llegar hasta Pilato. Otra de las irregularidades que ocurrió en este tiempo, en este momento en el juicio de Cristo Jesús, fue que el Sanedrín no podía enviar a la muerte o juzgar a alguien si todos no estaban de acuerdo. Tenía que ser unánime. Con uno que no estuviera de acuerdo no se podía juzgar a alguien. Bueno, ellos lo hicieron a pesar de que al menos no sabemos cuántos no estuvieron de acuerdo, pero al menos sabemos que Nicodemo no estaba ahí. Entonces, probablemente aún si hubiera estado ahí, él no habría estado de acuerdo, eso es seguro. Sin duda no lo invitaron porque sabrían que no estaría de acuerdo. Entonces, mis hermanos, esto es lo que sucede en este juicio. Empiezan a suceder diversas cosas. Van con las autoridades judías, como ellos no
no podían juzgar para muerte, que era lo que ellos estaban buscando, van con las autoridades romanas. Las autoridades romanas regresan a las judías y es un va y viene de Cristo Jesús en todo esto hasta que llegan una vez más con Pilato. Pilato se lava las manos, Pilato, como era la costumbre, libera a un prisionero. Pilato quería incluso de alguna manera evitar el sacrificio de Cristo Jesús. Libera a un violador, a un asesino, pensando que al que elegirían liberar es a Cristo Jesús. Él mismo dijo: no encuentro culpa en él, no hay culpa en él. Bueno, lo azotan. La historia dice que estos azotes dejaban terriblemente a la persona que azotaban, a Cristo Jesús. Tenían 3 como cadenitas que rasgaban la piel, que dejaban por fuera los ligamentos, que en algunos casos llegaron a abrir de tal manera que los intestinos se salían. Desconocemos si fue lo que pasó Cristo Jesús, pero de menos desgarrado nuestro Señor Jesucristo estaba. Lo que queremos a través de su palabra, mis hermanos, en esta tarde es que podamos quedar maravillados, mis hermanos. ¿De qué? De la muerte de Cristo, de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Quedemos maravillados, no de este dolor que él padeció, sino de esa obra que va incluida este padecimiento de Cristo Jesús, que nos llama a ser fieles a Dios y que llama a aquellos que no están en Cristo Jesús a responder como el centurión al finalizar Marcos en esta narrativa. Este centurión dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ese es el objetivo del Evangelio, y que muchos de nosotros Dios nos ha llevado a decir: Él es el Hijo de Dios, y aquellos que no están en Cristo poder llegarlo a ser, y que podamos que nuestros sentidos queden cautivados de esa obra de redención de aquel Maestro, de aquel Señor que dio su vida por ti y por mí. Bueno, Cristo Jesús tuvo que soportar el odio y la crueldad de todos estos líderes religiosos, legalistas, de todos estos soldados romanos. Soportó las burlas, soportó los azotes, soportó los golpes sin misericordia. Soportó la corona de espinas y soportó la cruz. En medio de todo esto, al lado de él, 2 criminales, verdaderamente criminales. Y él en medio, el que dice la historia que el que estaba en medio representaba el peor de los criminales. Ponían en medio aquel que representaba aquel que hubiera cometido el crimen más terrible de todos, de los que iban a crucificar. Bueno, Cristo Jesús estuvo en medio, como el peor criminal de todos, y fue considerado como el peor criminal no porque él hubiese pecado, no porque él hubiese cometido pecado y fallado, y por esa razón, ese pecado él tenía que por su pecado tenía que morir y tenía que ser condenado. No, él estuvo en medio, sí como el peor criminal, pero no por él, por ti y por mí. Porque nuestros pecados eran lo peor de los hombres que habían de ser salvos, y de los pecados que él cargó en esa cruz han sido lo peor que merecía el infierno y que merecía el castigo de Dios, pero que recayó sobre Cristo Jesús. ¿Estaba Dios lejano? El día de ayer vimos una reflexión que dio Jesús Adrián Romero totalmente herética, y que mencionaba: no sugiero y no pienso que Dios nos ha abandonado, yo afirmo que Dios nos ha abandonado. No, sin duda no ha sido así. Lo explicamos un poco el día de ayer, y siguiendo un poquito esa idea que Jesús Adrián Romero dio, podemos preguntarnos: ¿estaba Jesús lejano? ¿No estaba presente? Por supuesto que estaba presente, pero la naturaleza de su presencia de Dios en este acto de crucifixión de Cristo Jesús era una de juez. Dios estaba como juez, juzgando en Cristo Jesús nuestros pecados, no los de Él, mis hermanos. Estaba ahí como juez juzgando a Cristo Jesús por nuestros pecados. Él estaba presente.
Dice 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y para poder reconciliar consigo al mundo, a los suyos, a los elegidos, para lograr esto, Dios estaba en Cristo. Pero no como un padre amoroso en ese sentido. Sin duda Dios es amoroso en toda su forma, en sus perfecciones. Pero en ese momento Dios estaba, no porque no amara a su hijo, no, lo amaba, pero estaba como ese juez para reconciliar al mundo con Dios. Y sigue diciendo este verso de 2 Corintios, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, sino tomándolos en Cristo Jesús. El Padre estaba allí obrando activamente nuestra reconciliación a través de la muerte de su Hijo. El versículo 33, ya entrando un poco ya con todo este contexto y en materia de lo que acabamos de leer, el versículo 33 de Marcos, capítulo 15, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Se entiende toda la tierra como la parte de Israel. No sabemos en realidad si pudo haber sido realmente toda la tierra, pero se entiende como toda la tierra la parte de Israel, que fue donde estuvieron. Los judíos, aquí es importante entender un poco, dice la hora sexta, los judíos cuentan las horas de una forma, no como nosotros lo hacemos. La primera hora para los judíos, como ellos la cuentan, y esto no es sacado de la manga como para hacer coincidir ciertas cosas, ¿no? Esto la historia lo revela. Incluso probablemente ellos en algunos lugares siguen contando las horas de esta forma. La hora sexta era las 6 de la mañana era la primera hora. Y así sucesivamente. La hora sexta que aquí nos dice Marcos, hubo tinieblas en toda la tierra, ¿qué hora sería? Si son las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Las 12 a mediodía nos sucede esto. Empieza a haber tinieblas. Y dicho sea de paso, la resurrección de Cristo que nos dicen que fue al tercer día, tiene que ver con esto, con la forma en la que los judíos cuentan las horas y cuentan los días. De igual forma es común que los judíos cuenten los días, los cuenten como días completos, redondeen cantidades, es natural en su cultura. Y pues si nosotros nos ponemos a pensar, pues si Cristo resucitó al tercer día y lo contamos como nosotros de 24 horas, no nos dan las cuentas. Por eso muchos han dicho, no, es que no murió en viernes, murió en miércoles, creo, ¿no? Jueves, viernes, sábado. Sí, jueves, viernes, sábado para poder amanecer domingo, ¿no? No es así. Cristo Jesús muere a la hora novena, vamos a ver en un momento más, que son las 3 de la tarde exactamente. Las 3 de la tarde del viernes. Los judíos suelen redondear esos días y para ellos las 3 de la tarde del viernes cuenta como un día. Para ellos la hora a las 6 de la tarde inicia el nuevo día. Por eso ellos decían que eran vísperas del día de reposo. Y tuvieron que apresurarse a sepultar a Cristo Jesús, porque eran vísperas, eran las 3 de la tarde. Uno pudiera pensar, pues les da chance, ¿no? De 6 a 12, pues les da chance, pero no, ellos empezaban a contar el sábado a partir de las 6 de la tarde. Por lo tanto, el sábado a partir de las 6, que ya se cuenta, ese es el segundo día. Del sábado a las 6 de la tarde, lo que para nosotros es a las 6 de la tarde, para ellos ya a 6:1 ya es domingo. 3 días. Entonces, no miente la Biblia, no hay inconsistencias en la palabra de Dios, no hay inconsistencias en el Evangelio cuando dijo que como estuvo Jonás en el vientre del pez, así va a ser levantado el Hijo de Dios. No hay inconsistencias en cuando Cristo Jesús dijo que al tercer día Él iba a resucitar, no hay inconsistencias, así es en la cultura de los judíos. Entonces, dice que vino la hora sexta y hubo tinieblas sobre la tierra a la hora novena. Entonces cuando el sol estaba en su punto más alto, dice la Biblia que hubo oscuridad sobre la tierra. La oscuridad en la palabra de Dios representa el juicio de Dios. Y lo podemos ver a lo largo de la historia de la palabra de Dios. No es algo que mencionemos nada más así, porque sí, en Amós 5, 18 al 20 podemos ver que dice:
Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Está hablando de juicio. Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león se encuentra con el oso, o como si entrase en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Juicio. ¿No será el día de Jehová tinieblas sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Habla de juicio al pueblo de Israel. Amós. Sofonías 1:14 al 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Juicio. Gritará allí el valiente, dirá: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, el día nublado y de entenebrecimiento. Juicio de Dios. La palabra de Dios al hablar de tinieblas, al hablar de oscuridad, habla de juicio de Dios. Y probablemente más la ilustración o la realidad, mejor dicho, porque no es solo una ilustración, que más se apega a esto en todos los sentidos, es cuando Dios libera al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. Los libera de ellos y hay una plaga, que es la plaga de tinieblas. Entonces este es uno de los eventos que no creemos que haya sido casualidad. Llega esta plaga de tinieblas, lo podemos ver ahí en Éxodo 10:21. Ya leímos Éxodo como la iglesia con nuestros cuestionarios. Siempre hay que hacer comercial de los cuestionarios, hermanos. Ya leímos Éxodo, ahora estamos en Levítico. Y en Éxodo 10:21 encontramos esta plaga de tinieblas. Después de este tiempo de oscuridad es que Dios da instrucciones sobre la Pascua, donde se les da instrucciones al pueblo de Israel, donde se debe de sacrificar el cordero pascual, y se dice que en una expresión que viene aquí en Éxodo, se dice que el cordero pascual tenía que ser muerto a las 3 de la tarde. ¿Casualidad? No lo creo. Después de este tiempo de oscuridad, entonces Dios instituye esto. Y el cordero que debían sacrificar cerca de las 3 de la tarde para preservar la vida de los primogénitos, pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero para evitar que la muerte entrara a la casa de los judíos y matara a los primogénitos. Bueno, esa oscuridad significó juicio de Dios sobre el pecado de Egipto, la ira de Dios sobre el pecado. Pero si podemos comparar lo que vivió Cristo Jesús muere a las 3 de la tarde. Cristo Jesús es ese cordero de esa Pascua. Dice Pablo a los Corintios: nuestra Pascua, Cristo Jesús, ya ha sido sacrificada. Entonces, ahora ese cordero, Cristo Jesús, que es sacrificado en esa cruz del Calvario, si en aquel entonces era para salvar a los hijos, a los primogénitos, ahora ese sacrificio de ese cordero, ese sumo sacerdote, Cristo Jesús, muriendo como cordero en la cruz del Calvario, era para salvar eternamente y para siempre a sus hijos, a ti y a mí, y a los que han de venir a Él. Cristo estaba allí como nuestro sustituto, recibiendo todo el peso de la justa ira de Dios que merecían nuestros pecados para que pudiéramos ser absueltos de ese juicio eterno que merecíamos y que Dios cargó en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:24 dice lo siguiente: Cristo fue a la cruz para ser sacrificado como un cordero. Y Pedro dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Fuimos sanados por ese sacrificio, fuimos perdonados por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Nuestro hermano Luis acaba de leer Isaías 53. De lo que Pedro está mencionando va relacionado con esto que Isaías escribió 700 años antes del nacimiento de Cristo. 53 de Isaías 5 al 7, mas él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Tú tienes paz el día de hoy? ¿No tienen paz, hermanos? Amén. ¿Tenemos paz el día de hoy?
es por ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Es lo que está diciendo aquí Isaías. El castigo de nuestra paz. Podremos decir, hermano, pues es que hay situaciones difíciles, hay circunstancias. Mi hermano, tú tienes paz. A pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las circunstancias difíciles, tú tienes paz. Cristo Jesús dijo, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero estas cosas se las escribo para que tengan paz, porque yo soy su paz y porque yo voy a ir a la cruz y ustedes van a tener esa paz por ese sacrificio que yo voy a tener. En el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El castigo de vuestra paz fue sobre él. Si tú y yo tenemos paz, a pesar de las dificultades, aún en el umbral de la muerte, eso no es falta de paz. Las personas tendrán falta de paz porque la quieren, pero no porque Cristo no nos pueda dar paz en medio de las dificultades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis hermanos, esto está muy lejos de ser sanidad física. Muchos toman estos versos y dicen, Él cargó nuestras enfermedades, Él cargó nuestros dolores, Él cargó todo esto. Mis hermanos, esto se refiere a la bancarrota espiritual que tú y yo teníamos, a la bancarrota y la muerte espiritual que tú y yo teníamos, a los ciegos espirituales que éramos, a los sordos espirituales que éramos, a los cojos espirituales que éramos. Se refiere a esto, por su llaga fuimos nosotros curados. Muchos toman esto como, por su llaga fuimos curados, sana y tu enfermedad se va. No, mis hermanos, por esa muerte espiritual en la que tú y yo nos encontrábamos. Todos nosotros nos descarriamos, todos, no hubo uno que pudiera decir, no, yo soy bueno. No, dice Pablo a los romanos, no hay ni uno solo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ante los golpes, ante los azotes, ante la corona de espinas, ante los escupitajos, ante los clavos, él no abrió su boca, porque padeció por ti y por mí, para darnos salvación. No fue por sus iniquidades que Jesús fue a la cruz, porque él no tenía ninguna, él era inocente, pero aún así, como dice el versículo 10 al 11 de Isaías 53, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma. Tú y yo somos el fruto, ese fruto de la aflicción que él padeció en esa cruz del Calvario. Eso fue lo que sucedió este viernes por la tarde, cuando la tierra se cubrió de oscuridad. Dios derramando su ira total sobre su Hijo Jesucristo. A Cristo Jesús lo crucifican, estuvo cerca de 6 horas agonizando en esa cruz del Calvario. 6 horas, mis hermanos, sufriendo, padeciendo, y digo crucificado, porque ya venía padeciendo. Mis hermanos, venía padeciendo desde antes de los azotes, venía padeciendo desde antes del Getsemaní, venía padeciendo en su interior, en su corazón, en esa entrada triunfal a Jerusalén, venía padeciendo al mirar a los ojos a esas personas que gritaban, Hosana al Hijo de David, porque él sabía en su corazón que esa misma persona que él pudo haber visto en esa entrada triunfal, esa misma persona estaría gritando después, crucifícale, estaría gritando después, elegimos a Barrabás. Él estuvo padeciendo desde antes. Termina la entrada triunfal a Jerusalén y dice la palabra de Dios que él llora sobre Jerusalén. Su aflicción venía desde antes, su dolor venía desde antes. Al mirar el mercado que estaban haciendo en el templo, su aflicción de Cristo Jesús venía desde antes. Nuestro Señor, nuestro Rey y Salvador, bebió la copa de ira santa y justa, dice el pastor Sugel, justa de Dios,
sin una gota de misericordia, para que los creyentes podamos disfrutar de la copa de salvación sin una gota de ira. Él se bebió hasta el final esa copa, con todas esas gotas de la ira de Dios sobre él, para que tú y yo no tengamos que beber esa copa jamás. Dice el versículo 34: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es que hubo una ruptura entre el Padre y el Hijo, tampoco es una ruptura entre la Trinidad, que se haya despreciado, se haya sacado al Hijo de la Trinidad. No, eso es irrompible, eso es inquebrantable. La Trinidad permanece eternamente y ha sido eternamente y para siempre. Tampoco es que el Padre haya dejado de amar al Hijo, tampoco significa eso. Significó que Jesús, este clamor de Cristo Jesús en la cruz, significó que Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana por el Padre. Cristo Jesús es desamparado totalmente en su naturaleza por el Padre. Esa separación significa que Dios Padre no podía mirar siquiera a su Hijo Jesucristo, porque Él estaba cargando tu pecado y mi pecado, y para Él, mis hermanos, el pecado es aborrecible, es odioso, es intolerable. Y es que, mis hermanos, nosotros nos imaginamos el pecado como no pasa nada. Nosotros nos imaginamos algunas circunstancias, y el creyente mismo, lamentablemente, el que no conoce de Dios, el que no es creyente, bueno, él está muerto en sus delitos y pecados, y lo más que él puede hacer es pecar. Lo más que él puede decidir es pecar. Pero que un creyente pueda decir con las manos en la bolsa y decir: no pasa nada, es una mentira blanca, no pasa nada, es simplemente algo sencillo que dije, que comenté para librarme de esto. Es que este pensamiento, no pasa nada que yo tenga este pensamiento, no pasa nada, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No, mis hermanos, nosotros debemos de considerar el pecado como Dios considera el pecado, a grado de que en la cruz del Calvario, cuando nosotros hemos de ser tentados para pecar, que lo hemos sido y lo seguiremos siendo, nosotros debemos de mirar a la cruz como este abandono por dos cosas: el abandono que Dios Padre da al Hijo, ese abandono total, es porque Él no podía mirarlo por el pecado, no de Cristo Jesús, sino tu pecado y mi pecado. Y esa es la segunda cosa. Yo voy a pecar y preguntarnos, yo voy a pecar y voy a fallar a Dios. Voy a hacer esto, voy a reaccionar de esta forma, voy a decir esto de esta manera, voy a tener estos pensamientos, voy a llevarlos a cabo. Por eso que Cristo Jesús hizo, por esos pecados que Cristo Jesús cargó en la cruz, murió y padeció, de verdad lo voy a hacer. Por esa razón mencionamos constantemente: predícate el Evangelio diariamente. Predícate, es necesario que como creyentes nos prediquemos el Evangelio diariamente, y parte del Evangelio es esto: de verdad voy a fallarle a aquel que murió en la cruz por mí, que padeció y que pagó mi pecado y cargó en él. Y a ese Dios que odia el pecado, yo debo de odiar lo que él odia. Yo debo de aborrecer lo que Dios aborrece. Por lo tanto, no voy a hacerlo. Por lo tanto, no voy a fallarte. Dios, ayúdame. Ayúdame. Esto me tienta, esto me causa enojo, esto me causa ira, esto me causa, pero Señor, ayúdame. Dame paz. Ayúdame, Señor, a no fallarte. Por eso, mis hermanos, el motivo fue que la santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado. Y en ese momento, Cristo colgado en esa cruz, Jesús fue hecho pecado por causa nuestra. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Por eso, una vez más, no tiene sentido lo que este artista, este personaje dice.
Dios nos ha abandonado. No digo que Dios nos abandonó, no, Dios nos ha abandonado, no, mi hermano. Cristo Jesús padeció en la cruz del Calvario el abandono del Padre para que tú y yo nunca experimentáramos el abandono del Padre. No estamos solos, Dios está contigo. Aún en tus peores situaciones, aún en tus peores circunstancias, Dios está contigo. Por eso no tiene sentido todo esto que menciona esta persona, pero sí tiene sentido lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Este es el alto costo, mis hermanos, que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Yo no sé si tú consideras de verdad qué tan alto costo esto se está significando. No fue un precio cualquiera el que se pagó en la cruz del Calvario. Yo no sé si esto te lleva a estar maravillado de Cristo Jesús por lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Yo no sé si esto te lleva a decir, o simplemente nos lleva a decir, sí, ya lo sabía. Sí, año con año, sí, hermano, constantemente se está predicando esto. Sí, es algo que ya conozco, ¿para qué repetirlo? No, mi hermano, de verdad, por precio hemos sido comprados. Y el precio que se pagó en esa cruz del Calvario no fue cualquier precio, mi hermano. Si tú eres salvo, necesitamos valorar cada día más este precio costosísimo que ni tú ni yo podíamos pagar. Estábamos en bancarrota, estábamos con una deuda impagable, con los intereses hasta el infinito y más allá. Y Cristo vino a pagar esa deuda porque podía hacerlo para librarte a ti de esa deuda. Él nos compró por ese alto costo. Solo Dios podía absorber el peso de su propia ira, tú y yo no. Y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio. El sacrificio de Cristo Jesús es esa historia que en el Antiguo Testamento Abraham le pide ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, y Abraham obedece. Abraham le cree a Dios. Abraham le creyó a Dios, dice, él probablemente en su mente pasó, pues Dios me ha prometido tal y cual cosa, y que él me va a dar una descendencia. Probablemente no es en Isaac, pero yo voy a obedecer. Él obedece, pone a Isaac en el altar, a punto de enterrar ese cuchillo para el sacrificio. Ese sacrificio es parado por Dios. Y dice, no lo hagas, no dañes al muchacho. Y se proveyó de un cordero. Se proveyó de un cordero. Mi hermano, ese cordero que se proveyó en ese entonces con Abraham. En ese entonces con Abraham fue un cordero físico, un animalito. Pero esta historia nos lleva a mirar que ese cordero del cual se proveyó para Abraham es ese cordero del cual se proveyó, al cual Dios no tuvo misericordia. Y ese cuchillo que fuera para Isaac y fue para ese cordero, ese cuchillo fue para su Hijo Jesucristo. Dios enterró ese cuchillo hasta lo más profundo de su Hijo Jesucristo para salvarte a ti y a mí, proveyéndose de ese cordero, y nos rescató a ti y a mí como a Isaac. No dañes al muchacho, yo pago por él, yo pago por él. Conforme Dios nos va permitiendo ser más cautivos, nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente, más y más por su sacrificio, por el precio pagado en esa cruz, podemos maravillarnos más de la salvación que tú y yo tenemos, de la salvación que Dios te ofrece si no le conoces, de esa salvación que Dios te da si no le conoces. Por eso en algún momento nosotros como iglesia nos preguntamos, antes de estudiar las doctrinas de la gracia, nos preguntamos, ¿esta salvación está tan inestable que podemos perderla? Esta salvación está tan en una base fundada sobre el agua, sobre la arena, que no podemos, que Dios necesita de nosotros para mantenerla. De ninguna manera.
La salvación que Cristo Jesús ofreció en la cruz del Calvario es eternamente y para siempre, mis hermanos. Pasajes, y ahora podemos entender pasajes como: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna, no vida temporal. Y yo les voy a dar y les voy a poder dar vida eterna porque mi sacrificio es una vez y para siempre, porque mi sacrificio es completo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no hay manera. ¿Por qué? Porque pecaron por un pecado que cometieron. Esa vida eterna se va a ir a la basura que yo compré con mi propia sangre, con ese costosísimo y alto precio que pagué. De ninguna manera. No perecerán jamás, no por ellos, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Este sacrificio es por eso, no es por ti ni por mí. Nadie ha sido salvo por obras, ni nadie va a mantener su salvación por obras. Y esto es lo que estos pasajes enseñan. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Tú, humano, tú, hombre, tú, mujer, eres mayor que el Padre como para que un pecado te arrebate lo que Él compró en la cruz y le costó tanto. De ninguna manera. De ninguna manera. Mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No es que tú y yo no estamos agarrando la mano del Padre. Si tú y yo agarráramos la mano del Padre, nos soltamos. Él nos está y nos tiene en su mano. Él nos está agarrando de la mano y Él nos tiene en su mano. Y es imposible lo que este verso nos enseña. Entendemos versos como 1 de Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. No eres guardado por ti, porque si fueras guardado por ti, por tus obras para mantener esa salvación, te perderías. Nos perderíamos. Somos guardados por el poder de Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús que fue completo. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Tú y yo vamos a alcanzar la salvación porque, gloria a Dios, gracias a Dios que somos guardados por el poder de Dios. Si no fuéramos, nos perderíamos aún así. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso podemos entender versos como este, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él se encarga, somos guardados por el poder de Dios y Él se encarga de esa obra que inició. Él la inició, no tú ni yo. Esa obra la va a llevar a término, no a medias, no la va a dejar, mi hijo pecó. No. Y el sacrificio de mi hijo, de mi hijo Jesucristo, no fue suficiente para pagar ese pecado que ya Él hizo para perderse. No, mis hermanos, no está en tus manos ni en mis manos. Él se va a encargar de perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo. Podemos entender pasajes como este, Judas 1:24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Estos pasajes tienen una cosa en común. ¿De quién depende la preservación de la salvación? De Dios, nada más, no de ti y de mí. Ahora, hermano, lo que estás diciendo es que puedo pecar libremente. No es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que si Cristo, Dios ha hecho esa obra en ti de salvación, no practicas el pecado. Porque el que practica el pecado, dice Juan, es del diablo, ni siquiera ha conocido a Cristo. El que practica el pecado y el que tan solo tiene en su mente, pues está padre, si Dios me preserva, si Dios me guarda, pues rienda suelta. No, mi hermano, déjame decirte que ni mi hermano eres. Y que anhelamos y oramos por ti que lo seas. Y que aquí estamos predicando el evangelio para que tú puedas conocer lo que Cristo Jesús hizo en la cruz para salvarte. Sí, pero no practicamos el pecado. Lo hemos hablado ya, mis hermanos. Isaías 48:11, por mí, hablando Dios, hablando Jehová, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Mi honra no la daré a otro, por mí, por amor a mí lo haré. Este sacrificio en la cruz lo hizo por amor a Él mismo. Y Dios mismo no va a permitir que su nombre sea mancillado. Sigue diciendo aquí en Marcos, a la hora novena, Jesús clama, Eloí, Eloí, lama sabactani, y sigue diciendo en el versículo 35, y algunos
de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Esto no es, esto fue en arameo lo que Cristo Jesús mencionó. Lo que los guardias romanos están mencionando aquí no es así como que estuvieran confundidos, era burla. No es como si, ¿qué está diciendo? Seguramente está llamando Elías. No, era burla. Miren, por la semejanza de lo que está diciendo Eloí, ellos se burlaron. Ellos se burlaron y dijeron: miren, seguramente está llamando Elías. Corrió uno empapando la esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle, veamos si viene Elías a salvarle, veamos si viene Elías. La esponja de vinagre era para aliviar un poco el dolor, era para probablemente que alargar un poco más la vida, y ellos burlándose, en forma burlona lo hacían. No fue simple esto, no fue así nada más como algo que sucedió ahí. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Gritó una gran voz. Al decir una gran voz se refiere a que gritó Cristo Jesús. Y por los demás evangelistas, en Juan, en Mateo, conocemos la historia y el marco completo de lo que sucedió y de lo que Cristo gritó. Cristo Jesús gritó dos cosas. Cristo Jesús en Juan 19:30 nos dice que Él gritó: consumado es. En griego, tetelestai. Y por el significado de esta palabra, los griegos utilizaban esta palabra cuando concluían una obra. Los pintores, cuando concluían un trabajo, ellos decían tetelestai, ya está completo. O sea, no nada más, aún hay que darle unos retoques, aún hay que darle algunas cosillas ahí, de limpieza tal vez. Cuando una deuda que tenían los griegos era saldada en su totalidad, ellos decían tetelestai, ya no hay, ya para qué te deposito otra mensualidad, ya para qué pago más intereses. No, ya está completa, está saldada. Bueno, esta es la palabra que Cristo Jesús dice en la cruz del Calvario. Y si tú perdieras tu salvación, no fue tan completa y no fue tan vida eterna la que Cristo compró en la cruz del Calvario por ti y por mí. No, está completa. Mi obra, Padre, mi obra está completada. No hay absolutamente nada que alguien le pueda agregar, no hay absolutamente nada que alguien pueda decir: le faltó esto, le faltó este detalle. Yo necesito no pecar tanto para poder mantener mi salvación. No, repito, no tenemos que pecar. No, claro que no, porque no practicamos el pecado. El que practica el pecado no es de Dios, simplemente así de simple. Eres o no eres. Es así de simple, lo hemos hablado ya y la palabra de Dios lo dice en toda la Escritura. Pero ahora estamos hablando de esto que Cristo grita: consumado es, está completo, no le tienes que agregar nada. Yo pagué, fue efectivo mi sacrificio. Por Lucas 23:46 vemos que otra de las cosas que Cristo Jesús gritó, en esto que Marcos no explica qué gritó, Juan nos explica que es consumado es, tetelestai, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. En Lucas dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces dice el siguiente verso 38: el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El templo de Jerusalén había una gran cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para expiación de los pecados, y este sacerdote tendría que purificarse, porque si entraba moría. Si tenía pecado y entraba, moría. Le ponían una campanita y un hilito porque mientras iba sonando, pues estaba vivo. Si dejaba de sonar o sonaba duro una sola vez, ya era porque ya había caído y nadie podía entrar para sacarlo, porque el que entraba moría. Entonces lo jalaban. No podía entrar nadie a la presencia del Señor sino con un ritual demasiado profundo para poder hacerlo. Dice la historia que este velo era probablemente de un grosor de 10 centímetros, no sé, más o menos así. Un velo de esa magnitud, mi hermano, si luego una telita de
2 milímetros no podemos, andamos así y nos la cortamos, una de 10 centímetros, y por si fuera poco, se parte de arriba abajo, no de abajo para arriba, para que cualquiera pudiera decir dos significados: alguien la rompió, alguien la partió. Y el segundo significado es que Dios partió ese velo. Mi hijo ha muerto, mi hijo ha satisfecho mi ira, mi hijo ha cumplido lo que lo mandé a hacer. Esa ira por el pecado que tenía que caer sobre el impío, hice a mi hijo Jesucristo impío, lo sacrifiqué en la cruz, le enterré el cuchillo como el cordero pascual. Mi ira ha sido satisfecha. El velo de arriba abajo que se rompe es la respuesta de Dios, una de las respuestas de Dios en la aceptación del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Dios rompió ese velo de 10 centímetros. Él lo hizo de arriba a abajo para que tú y yo pudiéramos entrar hasta la presencia misma de nuestro Señor, sin morir, porque ya Cristo murió, porque ya Cristo pagó tu pecado y mi pecado. Mientras los sacerdotes en el templo sacrificaban miles de corderos para la celebración de la Pascua, ese viernes a las 3 de la tarde, el verdadero cordero pascual murió en esa cruz, abriendo de par en par una avenida de salvación, reconciliándote a ti y a mí con Dios, para que tú y yo pudiéramos ser presentados delante del Padre un día, y Cristo Jesús diciendo: Él es mi hijo, yo pagué por él. No, él no se salvó por sus obras, él pecó, pero un montón. Pero mi vida perfecta que yo viví es imputada en él, mi justicia es imputada en él. Pero mi vida perfecta es como si él la hubiera vivido, como si Gibran Telles la hubiera vivido. Gibran Telles no pecó, no porque no hubiera pecado, sino porque Cristo no pecó, y él en todo este sacrificio, en su obra, viviendo una vida perfecta, te da a ti esa vida perfecta, para que delante del Padre podamos presentarnos, como dice como dice Judas, y lo acabamos de leer, para presentarnos sin mancha, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Caemos? Sí, pero Él es poderoso para guardarnos sin caída, porque nos va a presentar como una iglesia sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y Marcos nos da un detalle más: la reacción que como creyentes debemos de seguir teniendo, y que los que no son creyentes deben de tener, y que en algún momento Dios nos permitió tener. Versículo 39. Y el centurión que estaba al frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Marcos incluye este detalle porque es la solemne y santa reacción que solamente se puede tener ante tal evangelio, que muchos rechazan, que muchos les sigue importando. Sí, claro, tu Dios, tu Jesús, sí, sacrificio, sí, burlándose. Pero esta es la reacción santa que como creyentes debemos seguir teniendo, y que como no creyentes han de venir a Cristo para tener. Seguramente este centurión desde atrás estaba mirando, probablemente empezó burlándose, como el ladrón al lado de nuestro Señor Jesucristo, que empezó burlándose: baja de esa cruz. Pero que poco a poco fue mirando. Probablemente este centurión vio demasiadas muertes, seguramente muertes de criminales que se quejaban, que probablemente decían: si yo bajo te voy a matar, si yo bajo de esta cruz te voy a matar, a ti y a tu familia te voy a buscar por lo que estás haciendo. Pero este centurión ahora miraba y ahora veía a alguien
que no tenía por qué estar ahí. Probablemente este centurión miraba y veía a alguien que escuchó decir, probablemente después de terminarse de burlar de él, escuchar a Cristo Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú y yo no sabíamos lo que hacíamos. Y Cristo Jesús clamando en la cruz diciendo: Padre, perdónalos. Aquí estoy yo, carga en mí su pecado. Carga en mí el pecado de este que se está burlando de mí. El centurión, el ladrón de al lado. Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta sus pecados. Padre, este pecado de este ladrón, todo lo que ha hecho, esos asesinatos, este centurión que más tarde va a decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios, carga en mí su pecado. Esas burlas que está echando hacia mí, carga en mí su pecado, yo lo pago. El pecado de Gibran, el pecado de, con respeto a mis hermanos Edgar, mi hermana Vero, mi hermano Aldair, mi hermana Stephanie, mi hermano Edgar, cárgalo sobre mí, Dios, perdónalo. Y el de los que están aquí, mis hermanos, perdónalos. Yo pago por él. Yo pago por él. Me gustaría entonar un canto, mis hermanos, para concluir, y oraremos en un momento más, dándole gracias a Dios y concluyendo este culto. Pero medita en este canto, cierra tus ojos mientras lo entono y ora a Dios y dale gracias por este sacrificio. Sí. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Medita en este canto y dale la honra y la gloria a aquel que pagó por ti y por mí. ¿Por qué habría de dudar o en temor permanecer? Si gracia encontré en Jesús, claro es mi futuro en Él. Pago toda mi maldad, ya no hay más condenación, y en paz vivo porque sé mi Padre me trajo a Él. Hoy dejo todo el temor atrás, lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está, en Cristo soy vencedor. Lo que haces tú completo está. No sé qué es lo que vendrá, y si vuelvo a caer, sé que en ti puedo confiar, me guardas hasta el final. Hoy dejo
Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Gracias, Dios, por completar la obra en la cruz del Calvario, donde padeciste una vez y para siempre, haciendo santos, santificando a los santos una vez, para no volver a morir. Moriste una vez, Señor, tomando nuestro lugar. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por ese sacrificio en la cruz. Ayúdanos a corresponderte todos los días de nuestra vida. Y aquel que está sin ti, que pueda mirar esta obra de redención, este costoso precio que pagaste en la cruz del Calvario, para que Él no pagara en esa cruz, para que Él no pagara en el infierno. Tú viviste nuestro infierno en ese desamparo, Padre, para darnos vida eterna. Lo viejo pasó, lo nuevo llegó. Lo que haces tú completo está. En Cristo soy vencedor. Lo que haces tú completo está. Gloria a Dios. Ponte de pie, mi hermano, y vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, amado Dios, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque completaste tu obra. No la dejaste inconclusa para que nosotros tuviésemos que hacer algo. Nosotros solamente tenemos que obedecerte. Diste todo por nosotros, no escatimando, no siendo igual a Dios, no siendo Dios como cosa a que aferrarse, sino que te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, completándolo todo. Viviste la ira, soportaste la ira del Dios eterno, del Dios 3 veces santo, para que nosotros no tuviésemos que pagar esa ira. Bebiste la copa y el cáliz de la ira de Dios hasta la última gota, para que nosotros no tuviésemos que beber ni una gota de ese infierno que tú viviste en la cruz del Calvario. Dios, gracias. Gracias, Cristo Jesús. Lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerte. Diste todo por nosotros. Ayúdanos a dar todo por ti. Ayúdanos a hacerlo, Padre, y serte fieles. Gracias, Dios. A ti la honra, a ti la gloria, y ante ti nos humillamos. Dios eterno, Cristo Jesús, gracias por tus méritos y no los nuestros, por tu sacrificio, y que no quedaste en la cruz y resucitaste al tercer día. A ti la honra y a ti la gloria. Amén. Amén, mis hermanos. Pues bueno, vamos a concluir este tiempo.
Como avisos, con ayuda de Dios, el domingo estaremos aquí a las 11:30. Puede llegar a las 11, mis hermanos, para poderle dar un último ensayo a los cantos que hay. De hecho, las damas se van a quedar al finalizar. Varones, vamos a darle una vuelta al canto que tenemos, los que estamos, y damas también van a ensayar su canto. Los pequeños yo creo lo ensayarán el domingo, o adolescentes de igual forma. Así que damas, vayan con nuestra hermana Marisela. Varones, vénganse acá luego, luego. Damas, si gustan, a lo mejor en los saloncitos para no interrumpirnos los unos a los otros. Hermanos, vamos el domingo a estar solicitando dulces. Se va a hacer un listado de qué dulces podemos aportar, podemos apoyar para traer. Es para el evento de los niños el 30 de abril. El 30 de abril es domingo, es nuestra convivencia también, que regularmente hacemos cada fin de mes, pero este tiempo también lo vamos a tomar para poder convivir con los niños. Va a haber juegos para los niños, va a haber dulceros para los niños, y bueno, es en apoyo a esto para poder realizarlo de esta forma, mis hermanos. Así que les esperamos el domingo, mis hermanos. Traiga invitados, traiga a alguien, mis hermanos, que necesite escuchar de la palabra de Dios, y que podamos extender el evangelio, predicar estas cosas grandes y maravillosas que Cristo Jesús hizo por nosotros, y lo menos que nosotros podemos hacer es expresar eso grande que Dios hizo por nosotros. No nos quedemos callados de lo que Dios hizo por nosotros, y expresémoslo a los que necesitan escucharlo y necesitan conocerlo. Traiga invitados, y estaremos predicando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó. Él no quedó muerto, y por eso usted y yo estamos aquí. No creo que se me olvide nada más. Si se me olvida, lo estamos anunciando el día de mañana, mis hermanos, que estuvimos y que alzamos la mano para poder estar en el otro salón, no aquí. Nos vemos allá a las 9:30 para poder empezar la mudanza y poder traer las cosas, y necesitamos fuerza para poder subir todo lo que tenemos que subir y bajar todo lo que tenemos que bajar allá. Así que les esperamos, mis hermanos. Va a ser allá, no se vaya a venir aquí a las 9:30. Nos vemos allá. Y bueno, pues estaremos aquí el domingo, mis hermanos. Dios les bendiga, cuídense, y vamos a ensayar rápidamente para podernos retirar a casa, mis hermanos. Dios les bendiga, tengan una excelente tarde. Ok, hermano. Sí, gracias, hermano. Híjole, hermano, déjame ver si